Hola a todos, un gusto que nos acompañen de nueva cuenta, ya en nuestro tercer programa del historiador. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Cristina Martínez. Doctora, un gusto que nos acompañe. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y vamos a estar conversando acerca de un tema sumamente interesante. Hablaremos acerca de la arqueología, y sobre todo, de la arqueología en el desierto, un enfoque muy distinto y que requiere formas y maneras específicas para desarrollarse. Doctora, para empezar con el programa, quisiera preguntarle, ¿qué es la arqueología? Sí, mira, la arqueología es la disciplina en la que me formé. Es una disciplina que te enseña a reconstruir la historia, las vivencias, las actividades de la gente a partir de los materiales que dejan, ¿no? A partir de la vestimenta, los utensilios, bisutería, cestos, o sea, todo lo que la gente hace para poder habitar su espacio y para transformar su medio ambiente y que queda como plasmado en el entorno, eso es lo que los arqueólogos investigamos, ¿no? A partir de eso podemos contar la historia de las civilizaciones o de los grupos que ya dejaron de existir, pero que todavía tenemos ahí los vestigios, como son los vestigios de aquí del norte o de muchos otros lugares. Pero no solamente es arqueología de tiempos remotos, ¿no? Prehistóricos, como a veces le llaman. También se puede hacer arqueología histórica, que abarca pues la época colonial, la parte industrial de minas, del siglo XIX, no sé, todos estos materiales, máquinas y destrucción y construcción de entornos, también de paisajes, las transformaciones de los pueblos en ciudades, todo eso, los patrones en cómo se van asentando todas estas poblaciones en el territorio, eso también entra dentro de la arqueología. Incluso la arqueología moderna, ¿no? En que pues podemos hacer reconstrucciones a partir de la basura, de lo que la gente consume, ¿no? De las ciudades actuales. También de cómo usan sus espacios, cómo los aprovechan y cómo interpretan. Entonces es hablar de las culturas, pero desde su cultura material, desde sus restos. Creo, al igual que muchos de nuestros oyentes, que cuando uno piensa en arqueología, indudablemente piensa en personajes como Lara Croft, Indiana Jones y compañía, o los paleontólogos buscando huesos de dinosaurios. Habría que quitar esa idea, ¿cierto? Sí, no es lo mismo. Eh, los paleontólogos tienen una formación diferente, no tanto en la cultura de las personas, o sea, en la cultura, en las poblaciones, las tradiciones y todo eso. Ellos más bien están viendo todos estos materiales que quedaron fosilizados, que pueden ser de animales, pueden ser plantas, semillas, que quedaron resguardados, se convirtieron en piedra y tienen miles de años. Entonces, igual hay veces que dicen un paleontólogo y luego los asocian a dinosaurios, pero no necesariamente son dinosaurios, ¿no? Pueden estar hablando de estructuras moleculares o pequeñas formas de vida que quedaron convertidas en piedra dentro de estas, pues dentro del proceso de hacerse piedra, ¿no? De un medio ambiente que estaba antes de que habitaran incluso las grandes especies. O también pues pueden ser los dinosaurios que todo el mundo conoce aquí porque está en la tierra de los dinosaurios, pero también puede haber plantas o restos animales que se fosilizaron en un periodo que entra dentro del periodo de investigación de los arqueólogos, ¿no? Entonces todo depende del proceso que vivieron los materiales, que es lo que se estudia, ¿no? Pero nosotros estudiamos a las culturas, al hombre, ¿no? En su generalidad. Sin embargo, muchas de las técnicas y las metodologías que utilizamos, tanto arqueólogos como paleontólogos, son similares. Y, por ejemplo, aquí en el norte, pues los territorios son grandísimos y no habemos tantos, no hay tantos arqueólogos. Entonces, estas son ciencias que se hacen con gente, con muchos, yendo todo un equipo. Y si va una sola persona, pues aparte de que se vuelve peligroso, pues no alcanzas a cubrir un territorio tan grande. Entonces hay veces que nos ponemos de acuerdo y salimos arqueólogos y paleontólogos y sabemos que si encontramos algo que tiene que ver con paleontología, pues lo marcamos, lo registramos y ese registro va para el paleontólogo o la paleontóloga, ¿no? Que en este caso es, nosotros en Coahuila tenemos una paleontóloga. Y cuando ella encuentra restos materiales que tienen características de haber sido intervenidas por la mano humana, pues entonces me pasa el registro, ¿no? Entonces más o menos así nos vamos complementando porque este es un territorio pues vasto, muy grande. Algo que de igual forma me parece importante señalar es qué relación existe entre la arqueología y la antropología. La antropología es como antropología, es la ciencia madre, ¿no? O sea, a partir de
estudio cultural, o sea, de las culturas del hombre, salen diferentes disciplinas, ¿no? Como puede ser la arqueología, puede ser la historia, puede ser la lingüística, puede ser la antropología física, antropología social, o sea, un montón de disciplinas que se enfocan en la cultura y en el hombre, ¿no? Y cómo cada una de ellas utiliza diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, lingüística, a través de la estructura del lenguaje, las interpretaciones y cómo eso se relaciona a las vivencias de una cultura en especial. O la antropología física, que empieza a estudiar o a describir las actividades que ciertos grupos o personas realizan y que se puede ver manifestada a partir de los huesos, del desgaste, ¿no? Si es un comerciante que cargaba muchas cosas, pues entonces su estructura ósea se va a ver transformada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues llevaba largas distancias o subía cerros con cargas pesadas y entonces en las vértebras, en los huesos largos, en la cadera, va a empezar a haber modificación y desgaste. O los que corren mucho, ¿no? Los tarahumaras, por ejemplo, entonces van creciendo, se va modificando la forma del cuerpo, el crecimiento muscular y eso también modifica los huesos o la presencia de enfermedades. Entonces los antropólogos físicos están hablando del hombre y de su cultura y sus actividades, pero a partir de los restos que quedan en los huesos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos interpretar eso? No solamente actividades, sino enfermedades o catástrofes o peleas o lo que les haya pasado, ¿no? Pero que tiene que ver con la cultura en general. Nosotros, como ya te decía, a partir de la evidencia material, todo lo que el hombre transformó y construyó. Pero también tenemos los antropólogos sociales y que están viendo ya a lo mejor en culturas recientes, pues la organización social, ¿no? Los tratos que hay, todas estas relaciones comerciales a partir de la religión, política y que se pueden describir en otro contexto. Entonces, todos ellos tienen su raíz en la antropología. ¿Tenemos alguna idea de cuándo surge la arqueología? Pues mira, eso va muy, muy, muy atrás, ¿no? Y es algo como a discutir. Yo creo que la arqueología, así como la antropología, como todas estas ciencias y como todas las ciencias sociales, se han ido construyendo a partir de la observación de personas que son diferentes, ¿no? Y que a partir de que empiezan a notar la presencia del otro, ¿no? Y al notarla o a describirla, empiezan a ver todas estas observaciones que diferencian a los unos y los otros. Digamos, nosotros los civilizados, ustedes los bárbaros, ¿no? O nosotros los bárbaros y ustedes los civilizados, ¿no? Entonces empieza a ver como este tipo de descripciones de tratar de entender quiénes son los otros, pero además también los otros que ya no están, ¿no? Un ejemplo, si nos vamos a Egipto, ya Egipto tenía saqueadores de tumbas, ¿no? O gente que empezaba a interpretar lo que había pasado, o si había habido gigantes, o si había habido otros grupos antes de que llegara o que se asentaran estas construcciones. Entonces, pues no tienen una formación escolarizada, sin embargo ya están viendo o interpretando estos vestigios a partir de eso, ¿no? Si nos vamos a la Edad Media, igual, ¿no? Hay quienes empiezan ya a comerciar con algunas piezas o empiezan a tener reliquias y nos vamos al Renacimiento o cuando vienen las revoluciones industriales, también vamos a empezar a ver un montón de viajeros, gente que camina o cambia de un poblado a otro y que empiezan a convertirse en coleccionistas. Y esos coleccionistas van resguardando como lo que los objetos que coleccionan tienen, ¿no? Y entonces se empiezan a formar las grandes colecciones que van describiendo las culturas o las creencias de otros grupos que estaban asentados en otras partes del mundo, ¿no? Entonces pueden ser esos los orígenes de la arqueología. Ahora ya finales del siglo XIX es cuando ya las ciencias empiezan a tener como una mayor exponente en las grandes universidades y que se empiezan a hacer como escuelas, ¿no? De manera ya más extensa, pues entonces vemos un montón de viajeros que tienen formaciones distintas, que tienen recursos económicos, alemanes, franceses, y que empiezan a recorrer no solamente parte de Europa, sino América,
que llegan con su gente, que llegan contratando a la gente de las comunidades y van tratando de descubrir ruinas, ¿no? Y en esas ruinas pirámides, y coleccionando otra vez, comprando y vendiendo restos arqueológicos que van a coleccionar o que van a vender a los museos, que en ese momento también empiezan a crecer. Entonces, pues también pueden ser como los principios de todos estos coleccionistas o viajeros que plasmaban en fotos y que hacían dibujos de estas zonas arqueológicas, pues también como el inicio de los arqueólogos. Y ya para el siglo XX pues vemos escuelas especializadas en formar personas que se van a dedicar con una disciplina, con una metodología, con propuestas científicas, pero eso sí es parte de toda la dinámica del siglo XX. En el caso de México, ¿cuáles son los pininos de la arqueología? Pues estamos hablando del siglo XX, ¿no? O sea, ya como algo escolarizado donde tienes un título y te dan una cédula y eres la única persona, o sea, digo, como arqueólogo, como un médico, o sea, no todos pueden hacer excavaciones, ¿no? Tienes que tener un permiso y tienes que tener una cédula profesional de licenciatura, ¿no? Donde dice que tú eres la persona apropiada para tener un proyecto de excavación y para hacer excavaciones. ¿Por qué tanta dureza, ¿no? en decidir que solamente los que tienen esta formación y no cualquier otra persona como lo hacen con los médicos? Pues porque estás hablando del patrimonio, el patrimonio de la nación, ¿no? Entonces, cuando alguien llega y excava o escarba, como le dicen a veces, y remueve todo para tener un objeto y ponerlo en su pared, pues está destruyendo toda la historia que dejaron las personas cuando se abandonó o cuando hicieron un entierro con todo el cuidado. O sea, todas esas actividades que había alrededor de ese objeto se están destruyendo porque solamente te concentras en el objeto. Y pues sí, es un objeto que puede estar en un museo perfectamente, o en la sala de tu casa, o en cualquier otro lugar, pero no te cuenta una historia, ¿no? Los arqueólogos pasamos 5 años estudiando en una carrera para poder hacer una descripción, plantear un proyecto y, siguiendo la ley, poder tomar las precauciones necesarias para rescatar no solamente el objeto, sino lo que hay alrededor, y poder describir el contexto y contar una historia de las personas que dejaron ese objeto, que no es rápido, no es barato, y pues lleva no solamente el trabajo de una persona, sino de muchas, y no solamente de un arqueólogo, sino de muchas disciplinas. Entonces son trabajos que a veces llevan 5, 10 años, 20, hay proyectos que llevan 50, 60 años, ¿no? Que se siguen reconstruyendo, que siguen haciendo estudios y cada vez te cuentan una historia más compleja de las sociedades de las que están hablando. O sea que tampoco es fácil describir una sociedad, pero efectivamente pues necesitas una cédula que te avale que tú tienes el permiso legal para poder hacer una excavación o tan solo para plantear un proyecto, ¿no? Y eso, para eso está el INAH y profesiones, ¿no? Que tienes que tener un título profesional. Recuerdo una anécdota sobre un personaje que en sus labores de arqueólogo aficionado pues gustaba de revisar cuevas y ir al desierto y excavar. Resulta que en cierta ocasión, aquí en Coahuila, encontró lo que pensó que era el fósil de un changuito. Hasta ahí quedó la historia. Tiempo después, una persona con ciertos estudios en biología le externó que no se trataba de un changuito, sino de los restos de un dinosaurio. Como muchas veces o en muchas ocasiones las personas, me parece, de buena voluntad intentan ayudar o colaborar y pues terminan poniendo en peligro el patrimonio de una región. Exactamente, digo, había como cuando yo llegué a Coahuila, recuerdo que había como una tradición, ¿no? De salir de fines de semana casi siempre y llegar en familias o en grupos de las escuelas y todo, y se iban a los parajes en Ramos Arizpe, Arteaga, hacia diferentes lugares a ver petrograbados. Que Coahuila es rico en ver petrograbados y no hay nada malo de ir a verlos. Yo creo que es parte de conocer tu patrimonio y de reconocerte como norestense, como coahuilense, como todo, ¿no? O sea, saber lo que hay. Saber que hay petrograbados que hablan de los cazadores recolectores que habitaban el territorio, y también saber que hay fósiles y que no solamente son huesos de dinosaurio o de mamut o de lo que sea, sino que hay semillas, hay bosques completos fosilizados, hay restos que eran que pertenecen al fondo marino, ¿no? De dientes de tiburón, conchas, ¿no? Como toda una familias completas de arrecifes o de conchas y caracoles, ¿no? Marinos que están ahí, ¿no? Lo malo cuando alguien sale y
sin como el antecedente de lo valioso que es el patrimonio, es que empiezan a llevarse cositas para su casa, para tenerlas de recuerdo y que te duran 3 días porque las traes en la bolsa y en ese momento vas muy feliz porque llevas tu piedrita y a los 3 días ya se te olvidó y entonces ya migró, la dejas en la sala, la tienes en tu cuarto o a lo mejor la tienes con cuidado en un cajón, pero a ver, la mayoría de las veces no, y entonces luego ya termina en un coche o lo tiran o ya termina barrido llega tu mamá y lo barre, ¿no? Y ya se va a la basura. Y el patrimonio, o sea, si tú dices, bueno, es una persona, bueno, 10, pero si empiezas a multiplicarlo eso por grupos de la escuela que salen cada fin de semana, familias que van cada fin de semana y el acarreo hormiga, pues al rato te vas a encontrar un montón de sitios que ya no tienen material, ¿no? O sea, todas estas, yo recuerdo cuando llegué había amonites grandes, por ejemplo, si te vas a Rincón Colorado, ¿no? Enormes, ¿no? Y de repente empezaron así, un día ya no estaban, 6 meses después ya faltaban otros tantos y ya nada más estaban como el hueso que habían encontrado y luego ya ni siquiera estaba el hueso, ¿no? Entonces como ese tipo de cosas que van destruyendo el patrimonio. Yo a veces les digo, pues a mis alumnos y a mis amigos y a la gente cuando viene a Coahuila a visitar y que los llevo a pasear y me dicen, ¿me puedo llevar una? No. ¿Pero por qué? Pues es una piedrita, ¿no? Ni se van a dar cuenta, es más, ni te digo, ni cuenta te das. Y yo no, o sea, tú invitas a alguien a tu casa y llega tu mejor amigo, llega a tu casa y le gusta la figurita de porcelana que tu mamá compró. Como le gustó, se la puede llevar. Pues no. Es tu casa, ¿no? O sea, qué bueno que le gustó, pues que le eche flores, pero es tu casa y que deje las cosas ahí, o que le gustó la carpetita, o le gustó, no sé, una plantita, pues no, ¿por qué? Porque es tu casa, ¿no? Igual acá el patrimonio es nuestro, es de los coahuilenses, ¿por qué se lo van a llevar? ¿O por qué va a estar en la casa de alguien cuando tiene 72 millones de años, o 10,000, si estamos hablando de petrograbados, 6,000, 2,000, si está ahí, pues que ahí que siga, ¿no? Porque hay quienes dicen, no, pues es que si no me lo llevo yo, va a venir alguien más y se lo lleva. Pero lleva 6,000 años ahí. ¿Por qué te lo quieres llevar? Entonces es un poco como la lucha y hacer conciencia de que está ahí y que es el vestigio, es lo que nos puede hablar de lo que los cazadores recolectores hacían. O de, pues no solamente cazadores recolectores, porque como ya te decía, pues la historia de la arqueología, lo que la arqueología puede decir, no solamente habla de ellos, ¿no? Sino también de la colonia, o del siglo XIX, o del siglo XX, ¿no? Pero pues todo va dejando rastros. Entonces, pues es patrimonio, se deja ahí y pues se analiza, ¿no? Con cuidado, pero con el compromiso de contar una historia bien contada, tratando de ser objetivos y pues aferrarnos a la verdad, ¿no? Este bien podría ser un programa de anécdotas, y es que viene a mi memoria cuando durante mi estancia en la universidad, durante un proyecto que involucraba trabajo de campo, unas compañeras se habían adentrado en lo que era el casco de una hacienda decimonónica, y que había perdurado hasta el siglo XX. Allí encontraron pedacería de cerámica, utensilios de cocina, botellas, todo de más de un siglo de antigüedad, por supuesto. Mi compañero y yo nos hallábamos en otro lado, trabajando, y cuando llegamos con nuestras compañeras, pues nos dijeron que habían encontrado muchos objetos. Yo en particular dije, pues qué padre. Ya los habían echado a la mochila y en eso llegó usted. Y pues nos pegó una regañada. Pero hasta recuerdo que la misma gente del lugar nos decía que nos lleváramos las cosas. Decían, llévate la cucharita, el plato. Te incitaban a llevarte las cosas. Sí, pero es el resto de la comunidad, ¿no? O sea, donde la gente ve basura, nosotros vemos cultura, ¿no? Vemos historia, vemos lo que nos habla de la misma gente. Por ejemplo, acordándome de eso, creo que estaba el casco de la hacienda, ¿no? Y está el casco de la hacienda y en la parte de atrás cerámica, pedazos de botella tirados, pedazos de metal en pedacitos y todo. Yo bien feliz porque decía, esta cerámica me habla de la hacienda y hay cerámica que me habla del siglo XX, de cuando ya está elegido, de un proceso de manufactura que fue hecho en fábrica, de manera, o sea, como cinza o como la cerámica que usamos para comer, las vajillas, ahora, ¿no? Pero había otra que tenía manufactura más antigua, que seguramente fue hecha en talleres especiales, ¿no? Más artesanales, y eso nos habla de los posibles fabricantes, ¿no? Y también había botellas de vino, que algunas llevaban vino de la región, y la misma botella tenía como, o sea, era también de manufactura regional, tienen ahí abajo su sellito de quiénes son los fabricantes. Pero también había otro tipo de cerámica, mucho más blanca, muy delgadita,
que yo andaba por ahí tratando de... Generalmente lo que yo hago es que las volteo, las acomodo, pongo una regla, saco una foto, me llevo la foto, pero todo se queda ahí. ¿Por qué? Porque yo en ese momento no voy a hacer ni un proyecto, ni los voy a mandar al laboratorio, ni nada más. Sin embargo, sí tengo la foto y tengo la curiosidad de verlos, porque hay algunos que pudiera ser cerámica inglesa, de manufactura inglesa. Eso nos habla de las relaciones económicas que esta región tenía a finales del siglo XIX y principios del XX con Inglaterra, con Estados Unidos, con Francia, con Alemania, porque empezamos a ver botellas de vino, de cerveza, de whisky, que vienen de otros lugares. Entonces, también te habla de la capacidad adquisitiva y las relaciones de los hacendados que tenían para traer los productos y del origen de los hacendados que traían o mandaban traer vinos, ¿no? Franceses, cerveza, irlandesa, vajilla inglesa, para tenerla en sus haciendas en pleno General Cepeda, por ejemplo, ¿no? Entonces te habla de toda una dinámica de bonanza que tenía General Cepeda, que ya cambió completamente, ¿no? Y entonces es otra cosa. Una pregunta pertinente sería, para todos estos arqueólogos aficionados, ¿qué recomendaciones haría para los que se encuentran una pieza de cerámica, un amonite, un estrematolito, cualquier objeto de esta naturaleza? Que lo vean, que lo disfruten, que le saquen fotos y que se pongan en contacto con la gente autorizada, ¿no? En este caso con paleontólogos o no con arqueólogos. A lo mejor es algo bien importante, ¿no? Que hace falta estudiar. Digo, en Coahuila hace falta estudiar muchas cosas. Hay tanto que hacer que estamos bien felices de tener muchos estudiantes, por ejemplo, en la escuela. Estamos bien felices de tener como relaciones con otras escuelas que están interesadas también en el estudio de manera profesional de Coahuila, para empezar a hacer o reconstruir la historia o la paleontología o lo que haya que hacer profesionalmente, ¿no? O sea, una historia que pueda ser compartida con todos, ¿no? Con todos los estratos de la sociedad, o sea, que todo el mundo tenga acceso y conozca y quiera su paisaje. ¿Qué proceso se lleva a cabo para ir a excavar? No escarbar como vulgarmente se dice. Ya una vez concluido, por supuesto, el papeleo que nos decía, ¿qué prosigue? Sí, bueno, pasando toda esta cuestión de la papelería, vas a entregar el proyecto a Lina, que vaya al Consejo de Arqueología, que te lo aprueben y todo lo demás, de decir con qué presupuesto cuentas y con qué personal. Fuera de eso, hacer arqueología es bien diferente en cada caso, ¿no? Casi se diseña una metodología para cada contexto. Entonces no es lo mismo hacer arqueología en subacuática que hacer arqueología en paisaje de selva, un entorno de selva, que hacer arqueología en el bosque, que hacer arqueología en los pantanos que hay en Texas, por ejemplo, y en otros pantanos también, que hacer arqueología en el desierto, ¿no? Es bien diferente. Y aún en un desierto como este tipo o como en el Sahara, ¿no? Es diferente. ¿Por qué? Por la compactación de los suelos, por las condiciones climáticas, por los materiales que puedes encontrar, ¿no? Entonces, generalmente después de que ya tienes los permisos y todo, lo que haces es una prospección. ¿Qué quiere decir eso? Que vas y recorres el lugar, pero no es nada más que, caminar aleatoriamente a ver qué me encuentro, ¿no? Tú previamente se supone que ya recorriste y por eso pudiste y tuviste la información suficiente para armar un proyecto. Entonces, ¿qué haces? Pues un barrido, ¿no? Entonces va un equipo, te acomodas de manera en formación, o tú decides cuál es la manera en que van a ir caminando para hacer un barrido de todo el territorio y registrar lo que hay y lo que no hay. Entonces, bueno, eso podría ser para una planicie. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo haciendo como prospección en los cañones al norte de Coahuila, y entonces nosotros tenemos los mapas y vamos haciendo estos recorridos. Pero nos separamos, entonces unos van arriba en los cerros, otros van en las laderas, otros van en la parte de abajo. Entonces vamos comunicándonos por radio diciendo que encuentra cada uno. Si alguien encuentra pinturas o restos de un asentamiento, un abrigo rocoso con restos de talla de lítica o cosas así, entonces ya todo el equipo deja lo que está haciendo, hacemos el registro, lo ubicamos el lugar, se llenan los formatos que se entregan a Lina después y se saca todo un registro fotográfico, un registro de dibujos, se miden todo lo demás
Y entonces ya se preparan, se guarda todo el registro y entonces seguimos con el recorrido. Si no encuentras nada, también registras que no hay nada, porque ¿cómo van a saber los arqueólogos del futuro o la gente si entraste a esa cueva o no entraste a esa cueva y si encontraste algo o no encontraste algo, ¿no? Entonces es como evitar el doble trabajo. Incluso, a lo mejor no los arqueólogos del futuro, pero tú mismo 10 años después, ¿no? Que llegamos y entonces ya no me acuerdo si entré a esa cueva o me la salté o qué pasó. Entonces es como un trabajo sistemático, o sea, que tiene que ser bien metódico, ¿no? Entonces cuando tú llegas y haces una prospección, también vas haciendo como un reconocimiento de qué tipo de elementos encuentras. Si la mayor parte de tus sitios pueden ser abrigos rocosos, ¿no? Que tuvieron un asentamiento pues esporádico de quizá una banda de cazadores recolectores o una persona o varias por una sola ocasión o de manera continua por mucho tiempo, muchos años. Entonces tú vas a empezar a encontrar todos esos restos, ¿no? De lo que hay, ¿no? Por ejemplo, un abrigo que te decía, pues ahí llegó un cazador recolector o una familia de cazadores recolectores a resguardarse pasando el mediodía, porque todos sabemos que esto es desierto, ¿no? Entonces a lo mejor en la ciudad no se siente tanto, pero cuando tú estás en el cerro, llega el mediodía, el sol en el cenit, y entonces tú estás que no aguantas, sobre todo en los meses de julio, agosto, ¿no? Que el sol está súper fuerte y necesitas guarecerte. No hay árboles, hay algunos arbustos, pero son más chaparritos que uno, ¿no? Entonces, ¿qué haces? No te vas a acostar abajo del arbusto, que tampoco tiene hojas grandes, ¿no? Entonces, lo que haces es buscar piedras grandes o abrigos en cuevas. Entonces, te metes ahí y hay un momento en el que eso hace una pequeña sombra, donde puedes descansar en lo que se pasa lo fuerte del sol para posteriormente cuando ya es más agradable, porque aparte ni siquiera puedes cazar a esa hora, no hay animales, los animales se resguardan, todo el mundo está como en su cueva, ¿no? Entonces igual los cazadores recolectores en ese momento pues se resguardan del sol, pero seguramente ya en el camino rescataron una piedra. Entonces en esa piedra empiezan a lasquearla y a hacer una punta o algo que les pueda servir en la tarde o al día siguiente para comenzar la cacería, ¿no? O a tejer seguramente ya tomaron una lechuguilla o algo y empiezan a hacer cuerdas o algo que les vaya a servir para amarrar. Entonces ese tiempo no está desaprovechado. Están descansando, se están resguardando del sol intenso, pero están preparando los artefactos. Entonces el lasquear las piedras, el preparar una cuerda, hacer un tejido, eso deja evidencia. Entonces vamos a encontrar alrededor de donde seguramente estaba sentado, pues lascas, ¿no? Pedacitos de piedra que estuvieron devastando. O intentos de cuerdas o intentos de tejidos que no quedaron listos, pero que estuvieron ensayando, ¿no? Porque también se puede encontrar ensayos de cómo estaban enseñando a sus hijos, ¿no? Entonces también ves como las calidades en cómo se está tejiendo. Encontramos diferencias, por ejemplo, cuando tejen sus sandalias, entre cómo se tejían las sandalias en la laguna, lo que conocemos ahora como la laguna, en esta parte de Ramos Arizpe, hacia el río Bravo y del lado de Texas, ¿no? Entonces estamos hablando de familias con tradiciones textiles diferentes, de formas distintas de elegir las fibras y además de tejer tu propia sandalia o las sandalias de la familia. Entonces empezamos a ver diferencias y empezamos a buscar y a ubicar los desplazamientos culturales de ciertos grupos a partir de esos vestigios y de cómo están aprovechando los recursos. Entonces puedes empezar a buscar eso, podemos empezar a hacer recorridos y registrar dónde quedan los campamentos, ¿no? Como Narigua, ¿no? O el Pelillal, ¿no? Que son planicies grandes, donde encuentras un montón de fogones que están, cuando empieza a llover o que hace mucho viento, quedan al descubierto, ¿no? Y entonces tú ves la disposición de esas piedras quemadas en el centro con carbón y que alrededor tienen pues otros tipos de materiales que podrían ser de ceremonias, de danzas, de rituales de paso, de comida, ¿no? Y entonces cuando tú las recorres por las cárcavas que hay en los arroyos, te das cuenta que hay una superposición de un fogón, otro fogón encima, otro fogón encima, otro fogón encima, convirtiéndose o dándole vida a una estratigrafía compleja que nos dice que hubo una ocupación de 2000 años posiblemente de gente que llegaba a esa misma planicie o bandas de cazadores recolectores que llegaron a esa misma planicie a hacer una ceremonia.
Y no era una, sino muchas. Entonces posiblemente es donde se reunían a hacer los grandes mitotes y había esos intercambios entre diferentes grupos y se comunicaban lo que les había pasado en otros lugares, ¿no? Entonces, pues cuando alguien llega con estos fogones y empieza a llevarse las piedritas o agarra la ceniza con sus manos, lo contaminan. Entonces si nosotros tomamos una muestra y la mandamos al laboratorio para saber la fecha de cuándo se quemó o cuándo se hizo esa ceremonia, pues vamos a tener la grasa de las manos de las personas que lo tocaron para ver qué más había, ¿no? Así cuando llegan y le rascaron alrededor a ver qué más había. Porque cuando nosotros encontramos eso, primero nos ponemos guantes, protegemos los zapatos para no llegar hasta el lugar y contaminar con lo que traemos. Segundo, cuando recojamos una muestra para mandarla al laboratorio, usamos herramientas y materiales esterilizados que se van a una bolsita que queda sellada y lleva sus etiquetas con las coordenadas del lugar en donde estábamos, ¿no? Todo ese cuidado para poder hablar no de la historia del lugarcito, sino nada más de ese fogón. Entonces ya después hablaremos del otro y del que sigue y vamos a empezar a tener fechas distintas y entonces ahora sí hablar de los rituales, porque seguramente los rituales, que aun cuando haya sido un territorio de rituales continuos por 2000 o 6000 años, no quiere decir que los rituales de hace 6000 años sean los mismos de 2000 años atrás. Entonces todo eso pues se tiene que empezar a contar. Entonces eso es arqueología del desierto. Nos vamos a Narigua, por ejemplo. También tienes las planicies y tienes un montón de fogones igual. Pero además tienes las representaciones de los petrograbados que están en estas 5 o 6 secciones, que son todos los cerros que están alrededor. Y que te cuentan historias de mucho tiempo atrás, ¿no? Y encuentras petrograbados geométricos que pertenecen a una época, seguramente por el estilo, ¿no? Encuentras figuras ya astas de venado, cosas ya como más elaboradas, asociadas a los animales, ¿no? Huellas de oso, todo. Pero también empiezas a encontrar después otros estilos de tallar la piedra que ya te hablan de personas, no sé, de indios con arcos y flechas que están peleando con gente que viene a caballo. Entonces ya no estamos hablando de hace 2000 años, sino de la conquista o la colonización de todo este territorio, ¿no? Que posiblemente pudo haber sido hace, pues cuando empezaron a fundarse los asentamientos coloniales, o pudo ser 1800. A veces encontramos petrograbados o pinturas rupestres de 1800. De 1900, o sea, donde vemos ya con letras las fechas de los capitanes que pasaron por ahí, o la gente a caballo que fue sorprendida por indios y que fueron degollados, o petrograbados de camiones, ¿no? Del camión con el motor y todo lo demás. Entonces tenemos como una representación gráfica de un lapso largo de tiempo que se puede encontrar ahí, ¿no? Entonces pues, son diferentes usos en el tiempo que tienen que interpretarse y que es bien complejo, pero sí, ahí están. Y recuerdo comentarios de personas e incluso personas que te hacen preguntas cuando saben que eres historiador y te dicen que en los petroglifos hay imágenes de naves espaciales, porque son formas triangulares con líneas rectas, hacen su propia interpretación. Errónea, pero no deja de ser interesante. Exacto, porque, bueno, y eso es como parte, digo, tú le preguntas a un arqueólogo que tiene años estudiando pinturas rupestres o petrograbados, y con mucho trabajo te va a dar una interpretación. ¿Por qué? Porque tiene años de lectura, un montón de libros, tratando de descifrar cómo pensaban las otras culturas, ¿no? De hecho, hace 2 semanas estaba yo hablando con el grupo al que le estoy dando clases ahorita y les decía, cuando ustedes son niños, ¿no? Y van al kinder o empiezan con la educación primaria, ustedes aprenden a hacer símbolos, ¿no? Y cuando yo les digo, dibujen un sol, todos saben qué van a hacer. Si les doy una hoja, van a hacer un círculo con palitos con rayitas alrededor, ¿no? Esa es una forma, en el centro o a un lado. O hacen un cuarto de círculo pegado a la esquina de la hoja, igual con sus rayitas. ¿Por qué? Porque es un símbolo que todos sabemos que es un sol, pero es un símbolo porque si tú lo comparas, lo pones la hoja con el sol, pues no se parece, ¿no? Nosotros cuando vemos el sol, así es que no nos lastimamos y nos quedamos ciegos, vemos una luz,
que está allá, que a veces ilumina de más y a veces cuando está nublado, cuando es el atardecer, entonces lo podemos ver como más redondo, con a lo mejor un límite, pero así con estas rayas y como lo plasmamos, no. Ahora les digo, dibujen una casa, hacen un cuadrado con un triángulo que tiene ventanas, ¿no? Entonces todo el mundo ya sabe lo que tiene que dibujar. Un árbol. Y todos pensaron en este tronco con... semicurvo, con sus onditas. Sí, con sus onditas y manzanas. ¿Por qué manzanas? Pues porque eso nos enseñaron a pintar, ¿no? Entonces, así como nosotros desde muy pequeños nos enseñan a darle significados a los símbolos, esos símbolos son muy de nuestra época, ¿no? Pero si estamos hablando de los cazadores-recolectores, ni siquiera conocemos su religión. O sea, pensamos que pues se enfocaban en los desastres, bueno, en el trueno, en las lluvias, en los terremotos, en todas estas cosas que son naturales, eventos naturales que infunden miedo, ¿no? Y que uno cuando está en el campo, por muy moderno que sea, te vas a la sierra en jaboncillos y te toca una tormenta eléctrica antes de que se desate la lluvia en la noche, y tú ves como todo el cerro que era oscuro de repente se ilumina en color azules y violetas y puedes ver como si fuera de día pero en otros tonos, pero además ves los rayos con el terreno mojado pensando en la electricidad y además la tierra cimbrando con el sonido del trueno. Y eso, pues aunque sepas cómo funciona, se te enchina, o sea, la piel, ¿no? Nada más de sentir toda esa vibración que está en el entorno. Entonces imagínate y dices, bueno, pues seguramente los cazadores recolectores que no tenían los conocimientos que entonces empiezas a hacer como hipótesis de lo que pudieron haber interpretado. Pero hay antropólogos y hay arqueólogos que trabajan con grupos de cazadores recolectores que aún viven en la actualidad y empiezan a documentarlos y empiezan a tratar de describir lo que hacen y cómo ellos dejan su cultura material, o sea, sus pinturas o cómo interpretan el entorno, ¿no? Entonces, hay un arqueólogo, también en la arqueología del norte, y un antropólogo que encontraron en una ceremonia que los grupos indígenas todavía hacen, que mientras hacen estas reuniones, rituales religiosos, se toman de la mano y danzan y hacen música. Es un ritual religioso. Mientras la persona que está dirigiendo está pintando en la pared, ¿no? A la gente que está danzando. Entonces, así como nosotros tenemos esta interpretación de que nos enseñan también a hacer figuras antropomorfas, ¿no? O sea, los muñequitos de palitos con dos piernitas, unos brazos, que esta es una línea atravesada, y un circulito arriba que es la cabeza, ¿no? Entonces ahí tienes una figura humana. Entonces esta persona iba haciendo como estas figuras de palitos antropomorfas agarradas de la mano con sus manitas, ¿no? Haciendo V's. Y entonces, cuando va pasando, como eran muchas personas, los primeros le quedaron completos, los que están a las orillas ya no, ya solamente iba pintando la parte del cuerpo y las manos entrelazadas. Y al final de la línea ya ni siquiera pintaba eso ni les ponía cabeza, ya nada más iba apareciendo un zigzag. Y un zigzag hasta que terminó el abrigo rocoso, ¿no? Por cada V invertida representaba unas manos que se juntaban con otras manos agarradas porque estaban danzando. Nosotros podemos decir, un zigzag seguramente representa un rayo. O representa una cadena de montañas. Una cadena de montañas, exactamente. O representa una escalera donde va subiendo. O representa un montón de cosas que son símbolos de nuestra época y de nuestro momento. O sea, y de nuestra región. Pero, ¿quién no te dice que un zigzag, para la cultura que lo dibujó, era una danza, un ritual en especial, ¿no? O todas esas crucecitas que luego nosotros vemos y decimos, sí, es religioso, es católico, o es cristiano, es lo que sea. ¿Qué tal que era un chamán? Pero nada más no lo dibujaron con detalle como nosotros quisiéramos y no le pusieron plumas. Pero como son muchas crucecitas que están alrededor de una figura central, ¿qué tal que es el gran Dios con chamanes chiquitos que están tratando de alcanzarlo y de entender su grandeza para transmitirla a todos los grupos que están haciendo su festejo allá abajo? No sabemos por qué, porque no lo dejaron por escrito. Entonces, alguien que entiende todo eso difícilmente te va a decir, sí, ese es el río, es una cadena de montañas. Pues no, porque tenemos como todas estas lecturas atrás que nos hacen dudar
metódicamente de todo lo que estamos viendo, ¿no? Y entonces el compromiso que tenemos con la gente cuando les vamos a contar una historia es de al menos tener la certeza de que lo que te voy a contar es real, ¿no? O tiene sustento en algo. Se nos acaba el programa, pero para ir concluyendo, ¿cómo concluye el proceso de un trabajo arqueológico? Los resultados. Sí. Bueno, después de hacer todas estas descripciones, de mandar a hacer trabajos de laboratorio, después de hacer discusiones con otros investigadores, porque no nada más es lo que yo digo, sino que tenemos que discutir, habrá quienes no están de acuerdo y lanzamos hipótesis y nos las refutan y nos peleamos y luego nos contentamos y entonces tenemos que ir a regresar a campo a buscar más pruebas. Cuando ya tenemos todo eso listo, entonces escribimos libros. Y una parte de la arqueología actualmente es que queremos darle difusión, o sea, no difusión para que lleguen a los lugares y se conviertan como en lugares saqueados o lugares donde vas y empiezan a perturbarse o a destruirse lo que ya se ha conservado por tantos miles de años, sino más bien para que la gente esté orgullosa de sus cazadores recolectores que sabían cómo vivían en Mesoamérica, que conocían la tecnología, que hablaban no solo las lenguas o las 300, no que todos hayan hablado las 300 lenguas o más que se hablaban en este norte, pero que hablaban muchas lenguas y se podían comunicar con los otros grupos, pero además hablaban los idiomas de Mesoamérica y se podían comunicar con la gente del centro, la gente del Golfo, con la gente de muchos lugares, intercambiaban productos, entendían sus rituales, pero seguían siendo cazadores recolectores y seguían teniendo el control de este territorio, ¿no? Sobrevivían y lo conocían y era conocimiento que se pasaba de generación en generación. Entonces, publicaciones, radio, queremos hacer documentales, un montón de cosas que le enseñen a la gente a estar orgullosos de sus cazadores recolectores, que no eran cualquier cosa. E ir quitando la idea de que por ser nómadas o seminómadas, pues no tenían cultura y eran salvajes. Sí, que se les nombró desde la colonia bárbaros, pero realmente de bárbaros no tienen nada. O sea, tienen una organización sencilla, una organización familiar, un núcleo familiar que se recorría el territorio, ¿no? Y estaba asentado de maneras temporales por diferentes espacios, pero conocimiento tenían. Yo creo que muchos de nosotros nos vamos al desierto y no sobrevivimos 3 días, ¿no? Y ellos, pues, siglos llevaban de recabar información, de usar las plantas medicinales o de transformar el entorno para poder habitarlo de mejor manera, para cazar, para hacer escarificadores, ¿no? Para tatuarse o para cazar aves, para pescar, o sea, anzuelos se han encontrado con costillas o con huesos de estos delgaditos de otros animales para poder pescar en los arroyos o en la laguna o en estos lugares. O sea, hay un montón de materiales que se deshacen, porque están hechos a base de materia orgánica, pero que ellos las hacían y que les permitían habitar el desierto, ¿no? Con todo el conocimiento que ellos tenían, y pues todos tienen que estar orgullosos de sus cazadores recolectores. Y quizá redefinir el concepto de bárbaro y transformar el carácter peyorativo o despectivo que tiene y darle ese significado que tiene hoy en día, de alguien bárbaro. De alguien superviviente, Sí. ¿no? Fuerte, además, porque no son iguales a nadie. Exacto.